Sí, pues, que hay que irse de vacaciones. Hay que irse de vacaciones. Deberíamos haber aplazado la evaluación paciente entonces. Ahí, bueno, ahí se lo planteé después, 15 minutos antes de... Aún no hago la evaluación docente. No, mantengamos usted para que se preparen bien. ¿Pero para qué? He hablado a algunos, no han tenido laboratorio hace un año o 2 años, creo. ¿La evaluación cómo va a ser? Práctica. Pasan procedimientos que tienen que realizarlo, preparar las soluciones, tanto la del PLS como la de los daños. Las preguntas. Va la pregunta igual. O sea, va a hablar todo lo que es ejecución, preparación, cálculo de masa, El uso correcto de los el uso correcto del EPP, también del instrumento. La Si es que trompa, logra también hacer el diagrama que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y obviamente se le hacen como 2 preguntas de manera individual sobre el tema. Y la cuarta y la última evaluación va a ser una presentación. Se me mueve esa foto. Sí. Esa foto se me mueve. ¿Ah? Nuestra experiencia en el ¿La laboratorio. qué tal se mueve? No es así. Más un balance ahí que puedo agregar. No, yo no lo veo. Está quieta. Lo que sí va a tener que ocupar un notebook del laboratorio, pero está prohibido lo que es el uso de internet. Ya. El notebook solamente para hacer el Excel. ¿Ok? ¿Te crees? Ya. Chicos, hoy día vamos a ver algo nuevo para todo el curso, porque este no lo hice el semestre pasado, así que tengo que hacerlo ya. Que es la aplicación del diagrama de Macavite, ya aplicado en la extracción por solvente. Estos diagramas, así palabras simples, nos permiten estimar cuántas etapas yo debo aplicar, ya sea en la extracción o la reextracción. Sabemos que la extracción ocurre como una especie de trencito, ¿no? Son como varias etapas conectadas, ¿ya? Estos diagramas nos van a permitir a nosotros estimar cuántas etapas voy a utilizar en un proceso de extracción para lograr que mi proceso sea lo más eficiente posible. No quiere decir que, por ejemplo, las etapas, si son de 2, de 3 o de 4 extracciones, estén así al ojímetro, sino que previamente uno construye el diagrama de Macavite y dice, ya, necesito para este proceso, con estas condiciones, tener 3 etapas de extracción. O 2 etapas de extracción. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Ya. Entonces, este material explica cómo construir este diagrama. Dentro de este diagrama tenemos dos elementos importantes. Una es la isoterma de equilibrio, que representa una curva, y la otra es una línea operacional que representa una recta operacional. ¿Ya? O sea, vamos a construir un gráfico que dentro de ese gráfico va a tener una curva y va a tener una recta. ¿Ya? Todos sabemos lo que es una curva y una recta, ¿no es cierto? No. ¿Ya? Si no lo sabes, ya está. Yo no lo debería. Reprobado. Ni venga. ¿Cuál es el contexto de esto? Estamos en un proceso de SX, ¿ya? Este diagrama se puede aplicar tanto como para la extracción como para la reextracción, ¿ya? Pero de manera independiente. No quiere decir que con el diagrama vamos a determinar cuántas etapas de extracción y reextracción vamos a ocupar en general, ¿ya? Quiere decir que va enfocado en la extracción o va enfocado en la reextracción, ¿ya? Y generalmente uno se basa primero en una alimentación de PLS, ¿ya? Es decir, que por ejemplo usted está a cargo de este proceso de SX, de construir esta planta de SX y le dicen, ¿saben qué? Nuestro PLS contiene estas concentraciones de cobre, ¿ya? Tenemos que ver y vamos a trabajar con este orgánico descargado, ¿ok? Y usted tiene que decir, ya, bueno, veamos cuánto es la concentración de cobre, cuánto es la concentración del orgánico descargado, y en base a esos 2 parámetros que son fijos, ya digo, ya, si quiero tener un refino lo más bajo posible, digo, ya, esto es la cantidad de etapas que yo debo previamente construir. O sea, necesito 3 etapas, quiere decir que son 3 equipos de mezcladores y sedimentadores para así alcanzar el porcentaje de extracción lo más alto posible. ¿Ya?
Dentro del proceso SX, lo vuelvo a reiterar, sabemos que se trata del contacto entre dos fases, la fase acuosa y la fase orgánica, que son invisibles entre sí, ¿no es cierto? Estas dos fases, como son invisibles, de igual manera se mezclan, o sea, hay un tiempo de mezcla para generar una emulsión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? Y dentro de esa emulsión, luego hay un tiempo de separación, ¿ya? Es decir, yo mezclo estas dos fases y después le doy un tiempo que se separen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito que estas dos fases interactúen entre ellas, porque aquí es donde está la solución, o mejor dicho, donde están las concentraciones de cobre, y en la fase orgánica es donde se encuentra el extractante. ¿Se acuerdan o no? Ya que el extractante cumple con el objetivo de ir capturando el traspaso de iones, ¿no es cierto? Bueno, algo han aprendido. Y esto representa la reacción global, ¿no es cierto? Iones cúbricos más dos moléculas de extractante, se produce lo que es el atrapamiento del catión de cobre, más la liberación de dos protones de hidrógeno. ¿Ya? Se le llama intercambio catiónico porque el cobre reemplaza al protón de hidrógeno dentro, formando lo que es este complejo organometálico. ¿Ya? ¿Estas flechitas qué representan? Que es reversible, ¿no es cierto? Y ustedes saben que ¿cuál es el parámetro que rige la dirección de esta reacción? La acidez. El pH. El pH, ¿no es cierto? El nivel de acidez. ¿Se entiende, no? Sí. No sé si A niveles de pH igual a 2, Ajá. tenemos que producir nosotros la extracción. Y a pH mucho más bajo, con mucha más acidez, producimos que se genere lo que es la reextracción. Ya, de aquí está lo importante. Lo que ustedes ven acá es el diagrama de Macaulay. ¿Ya? ¿Cuál es la curva? La isoterma de extracción. ¿Ya? Y la línea operacional es la que se ve aquí, que se le llama recta de operación. Ambas funciones son totalmente independientes, porque la isoterma se construye a través de pruebas de laboratorio. ¿Ya? Y la recta operacional es el balance mismo de lo que uno tiene como PLS más el orgánico y de lo que quiera obtener como refino. ¿Ya? Entonces, la isoterma se basa en estudiar cómo se comporta mi extractante con distintas soluciones acuosas, y mi recta operacional es como el balance que yo voy a querer obtener, o mejor dicho, el orgánico cargado que yo voy a querer obtener en mi etapa de extracción. ¿Se entiende? Lo vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo dibujo esta curva y trazo la línea operacional, en algún momento hay un contacto. O sea, fijo un punto, que en este caso es el PLS mismo, porque el eje Y corresponde a la concentración de la fase acuosa, hablando de cobre. ¿Ya? Y en el eje o sea, en el eje X es concentración acuoso, y en el eje Y a la concentración del cobre en la fase orgánica. ¿Ya? Entonces, ejemplo, que yo tengo un PLS con una concentración X, o sea, parto desde acá de mi recta operacional, ¿ya? Y ahí viene un escalonamiento, ¿ya? Por ejemplo, los puntos de equilibrio que marcan en el gráfico, entonces el más alto donde recién se inicia con el PLS. No necesariamente, no tiene que empezar de acá. Uno siempre empieza desde la situación en la cual se encuentra, desde el PLS que uno tiene y el orgánico cargado que le da a través del balance. ¿Ya? Porque como tú tienes un PLS, ¿no es cierto?, que entra, ¿qué más sale? Un refino, y obviamente vas a trabajar con un orgánico descargado. Vas a conocer esos tres parámetros. Un PLS que proviene de un método de lixiviación, que te lo va a dar la planta misma. Un orgánico descargado que tú ya estimulas, estipulas que tienes cierta concentración de cobre, y un refino objetivo, y dice ya quiero llegar a un 0,1, 0,5, 0,2, etc. Porque al final de cuentas el refino es lo que menos interesa. Exacto. Y a través de ese balance tú puedes determinar el orgánico cargado que vas a obtener. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto? El primer punto
es este. Entonces la principal función sería que el gráfico como tal sirve para poder determinar o calcular el porcentaje o la concentración de los gráficos cargados que nosotros queremos. Sí, o que vas a poder llegar a obtener, ¿ya? Esto está enfocado en la recta operacional, ¿ya? Donde te dan 3 puntos, tú vas a tener que conocer estos 3 flujos, ¿ya? Y vas a obtener un orgánico cargado. De aquí vas a obtener el primer punto, que va a corresponder a X1, que en este caso es el PLS con el orgánico cargado, ¿ya? Ese es el primer punto que refleja esto. ¿Ya? El segundo punto es el refino con el orgánico descargado, que representa este punto. ¿Ya? Tú trazas, unes estos 2 puntos, ¿ya? Y del punto de acá empiezas a escalonar hasta que tope con la isoterma, bajas. Topa aquí con la recta operacional, agregas otra línea. ¿Cuánto es el número de etapas? 1, 2, 3. ¿Se entiende, no? Para poder llegar a esa Para poder llegar con esas condiciones, obtener un orgánico cargado concentración. a esa concentración. Entiendo, ¿no? Pero entonces siempre se empezaría, o tendría que empezar a operar con parámetros Fijos. claro, fijos, pero para poder tener los 3 arriba, que era el PLS, el orgánico descargado y el refino, tendría que tener como uno como guía, por así decirlo. O sea, colocar un parámetro cualquiera para poder determinar primero. Sí, lo que pasa es que, mira, El PLS sí es fijo. El PLS es fijo. El PLS viene sí o sí. y tú ya vienes trabajando con un orgánico descargado, o sea, puedes empezar de 0, pero generalmente nunca es 0. No. Entonces entiendo. De ahí tú fijas un refino objetivo. Es el que usted. Sí, es el que fija, pues ya, quiero obtener, no sé, un refino de un 0,1. Claro. ¿Ya? Eso Porque es- todos estos procesos no alcanzan el 100%, entonces es difícil de decir que vamos a alcanzar un 0. ¿Ya? Y a través de ese refino objetivo tú haces el balance y obtienes este. Claro. Y ahí tiene la recta operacional. Y ahí después lo lleva al. Claro. Entonces ustedes en el laboratorio tienen que hacer la isoterma y también construir la recta operacional. Entonces en el eje X diría. Eso. La recta Sí. no. ¿No? El eje Y o Respecto a los puntos, Claro, para poder definirlo en el eje X y en el eje Y. en el eje X siempre va la solución acuosa y en el eje Y siempre va la fase orgánica. ¿Ya? Ahí está la. Entonces, como bien les dije, la isoterma representa el equilibrio, ¿ya?, que hay entre la relación de las concentraciones en la fase acuosa con la fase orgánica. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el equilibrio? Es decir, yo mezclo un PLS con una fase orgánica descargada, la mezclo un tiempo X, una separación X, y lo que me da en concentraciones, eso quiere decir que es el equilibrio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay más traspasos de iones de cobre hacia la fase orgánica ni traspasos de iones de cobre hacia la fase acuosa. O sea, como que se estanca el sistema, Se estabiliza. ¿No? se estabiliza. ¿Ya? Y eso es de carácter experimental, por eso le dice, se obtiene empíricamente en el laboratorio. ¿Ya? Estas isotermas se construyen de manera experimental. ¿Ya? ¿Cómo se construyen? Existen varios métodos. ¿Ya? Pero, ¿por qué se le llama isoterma? Porque se fija una sola temperatura, ¿ya? Y generalmente fijamos varios parámetros fijos, y solamente varía uno. Puedo variar, a ver, si es que borro acá. Para yo obtener la isoterma, puedo variar la razón de fase a O, ¿ya? Es decir, que por ejemplo yo digo que una razón de fase de 1 de 0,5 de 2 0, ¿ya?
¿Qué quiere decir esto? Que la fase acuosa de la fase orgánica imaginemos que empezamos con 100 ml. ¿No es cierto? 1 a 1. Cuando es de 0 a 5, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que de 0 a 5? Sería la mitad, ¿o no? 0,50. Sería 100 y este 50. Ah, 200. nada más. Porque es A partido por O. 100 dividido en 100, ¿cuánto es? 0,5. Después este vendría siendo 200 y este 100. Después este vendría siendo 300 y este. ¿Se entiende, no? Entonces son dos cantidades totalmente independientes. O sea, quiere decir que yo mezclo un PLS y un orgánico totalmente distinto. Pero en varios ensayos, aquí representa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Me va siguiendo? ¿Ya? Una vez que yo aplico cada mezcla con estas razones de fase, yo voy a tener cobre en la fase acuosa y un cobre en la fase orgánica. Me faltó pisar, voy a La pared, ¿no? en la pared. Me va a faltar por la suya. Ahí sí, voy a hacerlo todo. Tengo una razón de fase A. Vamos a hacerla de 0 a 5, de 1, de 2, de 3. Quiere decir que la fase acuosa, la fase orgánica, este es 100, 200 ml. ¿Lo puedo volver a escribir eso? No lo caché. Dígame. ¿Me puede volver a explicar esa parte de cómo hacía la. Ya. Ejemplo que yo mezclo, aquí de fase acuosa, 100 ml con una fase orgánica que son 200 ml. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Recuerden que hay una mezcla entre esos dos. Ya. Si yo calculo la razón de fase AO, en este caso sería 100 dividido en 200. ¿Cuánto da eso? 0,5. Eso representa lo que es el primer caso. Pues eso es fácil. 1 a 1, el mismo volumen. Tiene que ser 100, puede ser 100 y 100. 200 es lo mismo, ya. En este caso es 200 a 100 300. y este es 300 a 100. ¿Queda claro, no? Razón por proporción. Entonces, cuando yo mezclo esto y luego se separa, queda cobre en la fase acuosa, ¿no es cierto? Yes. En este caso vendría siendo el refino. Pongámosle que quedó 0,2. Y queda cobre en el orgánico cargado. Pongámosle que este es 1. En este caso pongámosle que este es 0,3, este 1. En este caso 0,6, este es 0,9. En este caso es 0,7 y este es 0,5. Un ejemplo. ¿Se entiende, no? Por eso se le llama que la isoterma se construye bajo el equilibrio, una vez que ya no hay más traspaso de iones de cobre ni para la fase orgánica ni para la fase acuosa. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, a nivel laboratorio esto es lo que yo hago.
como un PLS, en una fase orgánica o un orgánico descargado que son iguales, tienen la misma concentración de cobre, etc. Pero estoy solamente variando el volumen de contacto, que es la razón de fase. ¿Ya? Y a través de estas distintas razones de fase yo obtuve distintas concentraciones de cobre para cada ensayo. Uno en el laboratorio manda a analizar el refino siempre. Acá uno no puede evaluar las concentraciones de cobre en el orgánico cargado, ¿ya? Porque el instrumento de medición generalmente se ocupan para soluciones acuosas, sobre todo en la electroquímica. Prácticamente creo que ahí si usted está buscando una concentración lo más baja posible en el refino tendría que ser la primera. No, esto es solamente para el isoterma. ¿En qué se basa la isoterma? Esto es para construir, o más o menos, evidenciar cómo se comporta tu orgánico cargado en cuanto a distintas razones de fase. ¿Ya? Es como para estudiar más o menos cómo se va a comportar tu orgánico cargado. ¿Ya? Si tú llevas esto, graficas esto y sabes que en el X va lo que es la concentración acuosa y en el Y va lo que son la fase orgánica. O sea, quiere decir que graficas estas dos columnas, te va a dar algo parecido a esto. ¿Se entiende, no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué interpreta esto? Que al principio la carga del extractante es bastante rápido, ¿no es cierto? Porque existe una pendiente acá, y luego se estanca porque quiere decir que estamos saturando, cada vez se satura más nuestro orgánico cargado. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, yo creo que de verdad que cayó, bueno, ¿no? ¿Ah? La isoterma después se vuelve así, No. O después se mantiene. No, se mantiene, no. Se mantiene igual. Sí, se mantiene. ¿Y cómo se supone que yo obtengo ese Hasta ahí queda claro, ¿no? 0,3, 0,4? Ya, este es el primer método. ¿Cuál es tu cantidad de orgánico? Eso es la cantidad de orgánico. Sí, Y acuoso. sí, es para estudiar el Esa es la comportamiento de la razón. isoterma. Eso te ¿Ya? estaba diciendo que tú. A una cierta temperatura, obviamente aquí yo tengo las mismas concentraciones de cobre, O de repente la lo poníamos igual a misma igual cantidad de cantidad, orgánico, o de repente al revés. Sí. Pero eso lo planteaste. el pH, exacto. Entonces lo del refino. Aquí solamente estamos variando las razones de ¿Lo fase. planteo yo? Mira, claro, ¿no? Es Supuestamente el laboratorio lo haría con pruebas. Pero ¿cómo se supone que serían las pruebas para sacar eso? Análisis químico, no creo ¿Se que sea entiende? cuestión del. La otra, esta es la primera, la segunda es que yo Cosas contacte. más avanzadas, o sea, en nuestra universidad. Porque no sé, como tiene varillito, te arroja cuántos son los concentrados de iones. Vale. Nosotros somos más productores. El segundo método vendría siendo que yo varié las concentraciones de mi PLS junto con las del orgánico descargado. También me sirve. Porque aquí yo también voy a tener un refino y también voy a tener un orgánico cargado. Por ejemplo, me va a dar aquí 0,2, aquí me va a dar 4, 0,4, 3, aquí ya 0,5, estoy inventando datos. ¿Ya? Y me va a dar la misma curva. Exacto. Parecida. ¿Ya? Esa sería la segunda experiencia. ¿Ya? La primera que yo varía las razones de fase, la segunda que yo varía las concentraciones del PLS, ¿ya? Y la tercera que vamos a aplicar en el laboratorio
Dígame. En caso de que el orgánico sea mayor para reducir, ¿Cómo? en caso de que la concentración del orgánico cargado sea mayor a la concentración de PLS, ¿cómo sería? De que le dé mayor. Mayor concentración, o sea, en el orgánico cargado sería mayor la concentración. Por ejemplo, en vez de 4, dejemos en 7. Ah, acá. No, eso tiene lógica, puede pasar igual. ¿Ya? Puede pasar, va a depender de las razones de fase. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros en el lavatorio? La parte 3. ¿Ya? Vamos a mezclar un orgánico descargado, que lo vamos a asumir como que tiene 0, con un PLS, ¿ya? Y para estar en este caso son 6 gramos por litro, y lo vamos a ir cargando sucesivamente. ¿A qué se refiere con cargar sucesivamente? Es decir, mezclo primero con un PLS, con una porción de 6 gramos por litro, lo separo y luego ese mismo orgánico descargado lo vuelvo a mezclar con otra concentración de cobre, con otro PLS que también tiene 6 gramos por litro. Y eso no interfiere. No interfiere porque... ¿El contacto con otra solución? No, porque representan la misma, van a tener la misma concentración de cobre. Pero al tener la misma concentración, profe, y al hacer la agitación y todo para que las dos fases se mezclen, se conecten. Después, luego, al hacer la separación de fases, van a quedar igual algunos iones dando vueltas. Eso no hace realmente la concentración. El orgánico, sí, pues va a ir en aumento. Sí, pues, el orgánico cargado va a ir aumentando su concentración. Esa es la idea. Nosotros vamos a ir cargando sucesivamente el orgánico. Ya, va a ir cargando progresivamente. Sí, exacto. Ya. Y aquí vamos a tener nosotros, ejemplo, un refino y un orgánico cargado. De aquí la razón de fase va a ser de 1. 1 a 1. Entonces aquí prácticamente lo mismo, vamos a tener 0,2, aquí 1, aquí después 0,5, aquí va a tener 1,2, aquí va a tener 0,7, aquí 1,3, 0,8, 1,35. Y estos dos es lo que se van a graficar. Les va a dar exactamente una curva o una isoterma similar. Supuestamente. Ojalá. Esperemos. ¿Cómo? Esperemos. Esperemos. Pero vamos a ver para ver. que dar la curva. Profe, si da, si hace así. Así. No, güey. No tiene lógica. Pero si nos da. Pero si pasa. Así está mal hecho. El gráfico está mal hecho, en ese caso. O las instrucciones. Consulta. Este PLS ustedes lo tienen que hacer. Un PLS artificial. Se le puede decir, no sé, prepara un PLS de 8 gramos por litro de cobre. ¿Ya? Más un orgánico descargado que lo van a tener a disposición. Usted lo va a mezclar, lo va a cargar sucesivamente. ¿Cómo va a saber la concentración del refino? Eso es lo que le estoy preguntando. Eso es lo que ¿No quería hay que hacer. hacer titulación, cierto? Usted, no, titulación hasta el otro día. No. Por eso. Podríamos hacerlo. No, gracias. En todo caso, podríamos No, hacerlo. gracias. No hay tiempo. Usted lo titula, ¿no? ¿Para qué po. hacerlo? No hay tiempo. No hay tiempo. Hay que ser de vacaciones. No, pues, profe. Ah, Profe. Está devuelve el bueno video. esto. Yo no dije eso, yo no dije eso. Claro. Fue culpa de la Olga. Ah, mejor. No, ¿qué? ¿Mejor qué? Sigamos con esto. Pero buena idea. Pero para el próximo año. Dele gracias a la delegada, por favor. Yo no lo dije, fue ella. Pero ideas para el próximo año, profe. Ustedes van a entregar un refino, ¿no es cierto? Que después de la mezcla de estos dos van a tener un refino y un orgánico cargado. Ya, el orgánico cargado recircula el proceso y el refino lo van a rotular. Van a tener al menos 5 refinos rotulados y me los van a entregar a mí.
Y lo voy a entregar una hojita con los distintos. Esa va a ser la simulación. Todo ficticio. ¿Ah? Si no me lo entregan, por eso digo, tienen que entregármelo formalmente rotulado. Es todo ficticio. Ahora si quiere hacer titulación, lo hacemos No. con titulación para que Ficticio nomás, quedámonos con el ficticio. Y con eso, yo le entrego los datos y usted tiene que construir los demás. Va a estar todo en la guía. Esperemos. ¿Ok? Y cuando termine, yo le voy a hacer las preguntas. Dos preguntas por a cada uno. Dijo que era una, pues. Yo me acuerdo. ¿Está grabado? A usted le hice como 3 o 4. ¿No? Va a ser dos, ¿no? Pero cototas, pues lo. No sé. Profe, pero si uno la sabe y el que le está preguntando no la sabe, ¿uno le puede contestar? Y... No pueden ser dos preguntas por Así podría ser. Sí, pues. Dos preguntas por grupo. Sí. No puede ser por grupo. Haga 3 por grupo. ¿Puedo orar o no? Yes. Ya ahora sí. ¿Por qué las preguntas son individuales y el trabajo grupal? Exacto, pues. Y afuera no nos van a estar viendo individualmente, si nos penquean nos va a hacer grupal. Cuando estemos trabajando. Cuando entre usted a trabajar. Mm. Uy, pobre empresa. ¿Cierto? ¿Cierto? Van a demandar a los profes de la Hacemos empresa. sindicato activo. Estalló planta borrada. Pobre del pituto que te hizo entrar a la empresa. ¿Qué van a tener que hacer? Preparar el PLS, Prepara el PLS. agitarlo con el orgánico descargado, separarlo. Van a tener que calcular al final del proceso, cuando ya tengan los 5 vasitos rotulados, a calcular el balance o el core extraído, que eso es lo que uno necesita. ¿Por qué? Por ejemplo, usted va a tener un PLS, le va a decir 6 gramos por litro, y yo después le voy a entregar un refino, y va a decir, no sé, este refino tiene 1, Ya. Entonces, ¿cuánto se el otro tiene 1,5. ¿Cuánto es el core que se extrajo al orgánico cargado? 5. 5, 4, 5. La diferencia. Siempre va a ser el orgánico descargado 0. ¿Cierto? Usted lo va a tomar como 0. Sí. Easy peasy. ¿Se entiende, no? Yes. Yes. ¿Cuál va a graficar usted? Ya, entonces ahí dice, por si acaso, para que lo tengan ahí en la PPT número 5, creo. Dice, una técnica práctica para trazar la isoterma completa consiste en usar el mismo orgánico y contactarlo con porciones de fresca de PLS en cada alimento sucesivamente. O sea, el mismo orgánico, contactarlo con el mismo PLS, con cierta cantidad de PLS de manera sucesiva. ¿Ya? Y quiere 5 refinos. Consulta duda hasta acá. No. Es decir, que de igual manera nosotros vamos a estimar la carga máxima del orgánico cargado. ¿Se acuerdan de la carga máxima, no? 5 a 7. ¿Qué era la carga máxima? Lo que logra cargar. ¿Ah? Lo máximo que él puede lograr cargar un tipo de extractante, ¿no es cierto? Porque a medida con el tiempo, lo que implica la curva, que va disminuyendo, quiere decir que se va saturando. A eso se refiere con la carga máxima. Hay unos que aceptan hasta 7 gramos por litro, otros 10 gramos por litro de cobre. Entonces ustedes, el punto final de la isoterma también está muy asociado a la carga máxima del orgánico cargado. Entonces, ahí tenemos datos experimentales. Cobre en el acuoso, cobre en el orgánico. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones? Un orgánico vacío, extractante sin nada de iones de cobre. ¿Ya? Hay una carga progresiva, porque el primer contacto me dio 2,7.
Después lo vuelvo a mezclar con una solución que tiene obviamente 5 gramos por litro, me da 4.1, 4.8. Lo vuelvo a mezclar con otra solución de 5 gramos por litro, 5.2. En este caso ya se alcanza más o menos ver porque ya la diferencia es mínima, ¿no es cierto? Claro. Podríamos decir que la carga máxima está dentro de 5.2 gramos por litro de cobre. ¿Se entiende, no? Me dio una buena idea la titulación. Ya. Para el próximo año, profe. Para el próximo año. Ahí lo tiene. No, está Una bueno. buena Que tiene que hacerlo Ahora con que más lo pienso, tiempo. se puede aplicar la titulación. Sobre todo un PLS, el PLS artificial es súper fácil. No como la de la titulación de la isla integrado, que tiene muchas especies y tienen que empezar a... Pero esa es titulación, pues, ¿no? Quien quiera que haga titulación, po. Quien quiera que haga titulación. Si los demás lo hace con su Es que claro, le da el plus de... ingeniería hídrico. Le da el plus de- Ya, pero punto, va a ser la idea por último, para el grupo. Para el grupo. Para- Yo te pregunté primero. Imaginemos este caso. Ya, que se construyó la isoterma de extracción y la recta operacional parte de una alimentación o de un cobre de PLS de cuánto? 250. 2,5 gramos por litro. No veo la coma ahí. Que ahí al lado del potito del 5. Oiga, profe, laboratorio de laboratorio. Ah, Sí, po. ¿Una punta en laboratorio? Obvio. sí, puede ser una pregunta. Con IA, con todo. No sé qué. No sé qué. Dijo- qué le dijo- puede ayudar. dijo qué que- le puede ayudar su apunte. Dijo que no íbamos a tener internet. Ah, pero- El cura. No, yo le iba a ocupar. El cura que no vamos Y a aún tener. así se marean con la masa de ácido sulfúrico, ahí están. No, o uno que le dio un pH para hacer un pH 1 le da como 100 gramos de ácido sulfúrico y que está preparando un experto. ¿Cómo se calcula eso? ¿Ah? Tiene que saberlo. Hágalo, pues, para saberlo. Hagámoslo. Reforcemos eso. ¿Ya? Luego, ¿qué me dice aquí? Que el refino objetivo es de 0.22. 0,22. ¿No es cierto? Y partían con un orgánico descargado de cuánto? ¿Cuánto? Cero. Ahí está, 1. Ándale, vos. Ah, Ah, 0. 2. 2.0. No, menos. Esto tiene Es como de 1,8. Ya, pongámosle 1,8. ¿No es cierto? ¿Se entiende, no? Yes. El orgánico cargado sería igual a los 2,5 más 1,8 menos los 0,22, ¿no? ¿Cuánto da eso? No tengo datos de Mental, pues, profe. 4,08, ¿no? Exacto. Sí. Se lo rectifico. ¿Se entiende, no? ¿Cuál sería el primer punto? 2,5, 4,08. ¿No es cierto? El que está acá. El segundo punto sería 0,22, 1,8. ¿No es cierto? El punto que está acá, ¿o no? No, no. Ay. Ya yo trazo la línea, la recta operacional, y empiezo a escalonar. ¿Cuántas etapas hay acá? 1, 2. ¿Se entiende? ¿Cuál es el refino que yo apliqué? 0,22. ¿Puedo alcanzar un refino 0? ¿Qué tendría que hacer para alcanzar
un refino que se acerca a cero. Otra etapa. Agregarle otra etapa, ¿no es cierto? Que es la tercera, un chiquitito. Pero uno dice ya, ¿valdrá la pena No vale. No, exactamente. agregar una etapa nueva para llegar a cierta diferencia? ¿Se entiende, no? Porque nunca entiende nada. Y quiere 5 etapas. ¿Cómo que Queda quiere claro, cinco? ¿no? ¿Por qué si que quiere 5 etapas? Perdón, tiene siempre refil. Ah, si son capas. Son capas. ¿Cuánto da el porcentaje de extracción de la etapa 1? ¿Pero es el porcentaje de extracción? Así al ojo no va. No sabría decirlo. 1.5. 1 Uno y algo. No. Uno y algo, dijo. Sería el. No somos nada, vos, profe. No somos Uy, profe. sí, hice más pregunta para la prueba. Contéstale yo, puta. 1 más. Ya, en la primera, ¿cuánto entra? 3,5. 2.5. ¿Cuánto sale en el refino? 1,5. No es No, uno ya, coma 1,4. 1,4. Y el porcentaje de extracción, ¿se acuerdan cómo era, no? LS menos refino. PDS menos refino, PLS. partido por PDS por 100. Era 2, Sería 2,5 menos 1,4 dividido en 2,5 por 100, y eso da 44%. Ah, ¿Se entiende, no? Mm, Y de la segunda etapa sería 1,4 menos los 0,22, ¿no? sí. sí. Tiene lógica, ¿no? Y de la global ya lo pueden calcular arriba, y eso da 91 como ya. Sí. Podemos sacar el porcentaje de retracción. De acá, no se puede. Con la Sí, pues. Tiene toda la razón. Me dio otra pregunta más para ver. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Todo lo que viene del próximo año. con las concentraciones se puede sacar el porcentaje ¿De retracción? Con la concentración. ¿Cómo se llama? Con las. Sí. Ya, esto es más de lo que he explicado en el eje X va a la fase acuosa, en el eje Y va a la fase orgánica. Ya les tiene que dar algo parecido a esto. Y esto lo tienen que hacer en Excel. Yo iba a pasar a mano en todo caso, No. pero me jodió el descriptor. El descriptor dice software. Ex. ChatGPT. Gemini, dijo, Gemini. Ya, porque mira, en esa experiencia, ¿qué variaron? ¿Cierto? En la experiencia que está en la pizarra, ¿qué variaron? En lo orgánico. La razón de fase, ¿no es cierto? Ah, Ah, sí. Está al revés, ¿no? Wow, sí, está al revés. ¿Por qué? ¿Por qué la varió? ¿Por qué está variada? ¿Por qué la variaron? ¿Por qué está variada? ¿Cómo? ¿Por qué está variada? ¿Por qué variaba? ¿Mm? Ah, porque dice la razón A la que va variando. De Sí, 10. Pero es lo mismo, no es lo mismo OA que AO. No, no es lo mismo. Porque No, OA no es lo mismo. es orgánico particular acuoso y AO es acuoso particular. Ya, pero ¿por qué ahí está al revés? ¿Ah? Porque de repente los gringos lo ocupan de forma
Solo por eso. Sí. Solo por eso. De hecho, hay varios archivos que de repente dicen AO o A. Que sí, lo leí así, por eso me causó la duda. Pero Sí, prácticamente lo ¿será mismo, si es moral? una razón, ¿no? Que puede ir variando. La línea operacional es el balance completo del trencito. Por eso dice, la línea operacional representa el balance de la masa real del circuito SE. Yo lo represento así como un cuadro, pero este cuadro representa todo él. Porque no sabemos cuántas etapas, para eso se llama de Mercalli, no sabemos cuántas etapas va a corresponder cada la etapa de extracción, sino que son hasta n etapas. ¿Sacas? ¿Lo logran ver o no? Voy a borrar. ¿Ya? El origen de la línea operacional viene del balance metalúrgico que sabemos que se aplica en la conservación de masa. ¿No es cierto? Nada se pierde ni nada se gana dentro de un circuito. Por ejemplo, que yo tenga este trencito aquí, eso es lo malo de repente de no ponerse de acuerdo, porque aquí las etapas empiezan desde acá. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, los X que representan el flujo acuoso, el flujo orgánico. Acuoso, ¿no es cierto? Y entra por abajo, ¿no es cierto? Sí. Y la Y Está al representa revés. el flujo Orgánico. Y sale por arriba, entonces como que damos vuelta un poco a la izquierda. ¿Ya? Pero para que se vayan dando cuenta que al fin y al cabo va a depender del criterio de quién hace el archivo o de cómo la aplica. Pero prácticamente es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Que el balance general, aplicando la conservación de masa, que no se pierde nada entre medio, ¿ya? Dice que el flujo acuoso por el X sub 0, que vendría siendo el PLS, ¿no es cierto? Más el flujo orgánico por el orgánico cargado, que vendría siendo el último que sale. O sea, el descargado. Sorry, me digo bien. El orgánico descargado es igual a la fase acuosa por el refino más el flujo orgánico por el orgánico cargado. Me perdí. El balance. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo pero al revés. Está al revés, pero. Con Esa es la el- weá. Mismo lo van a hacer. Párate de cabeza. ¿Te paras de cabeza? Está de cabeza, dijo. ¿Se entiende, no? Y Cuádratelo bien, pues. nosotros en la recta operacional, ¿qué queremos saber? El orgánico cargado, ¿no es cierto? Siempre ya. Entonces, ¿cuál es el orgánico cargado acá? Y el que está. Y uno. ¿Cierto? Es el último que sale. Ah. Si yo despejo eso, me queda AX sub 0 menos AXN más 1, ¿no es cierto? Más OIN más 1 es igual a ¿se entiende, no? ¿Qué dice? Hoy uno. Y 1. Ah. Va a ser un poquito más a la izquierda que se ve. Si esto lo factorizo, me queda a x sub 0 menos xn más 1 más o por in más 1 es igual a ¿queda claro, no?
Si yo quiero despejar, dejarla ahí 1 sola, que es el orgánico cargado, este pasa, Dividiendo. me queda A partido por O sub 0 menos. ¿Se entiende, no? Ya. ¿A qué se parece esto? A una ecuación de la recta. ¿Cómo está conformada la ecuación de la recta? Y es igual a mx más b. ¿Se acuerdan o no? Sí. Verdad. Pero en este caso, la x vendría siendo esto, ¿no? Sí. Más que nada es el cobre extraído. La O, ¿qué vendría siendo? ¿Qué está multiplicando ahí que acá en la ecuación de la recta? ¿Qué es la M? Au. Bueno. Au. ¿Qué es la M? Manuel. Desubicado. ¿Quién le hizo álgebra? Georgiana. ¿Quién le hizo geogebra? No sé. ¿Qué profesor? No nos preguntamos el profesor. Ni siquiera me acuerdo. El enanito, Nos vaya. enseñaban todo con geografía. Au. La M es la pendiente, ¿no? Ah. Sabía, pero no quería decir esto. La M es la pendiente. ¿Qué me indica la pendiente? El grado de inclinación, ¿no? Entonces, por eso se le llama recta operacional, porque lo dejamos como una ecuación de la recta. Sabemos que la ecuación de la recta, si yo la grafico, me va a dar una recta. Donde X representa el cobre extraído, la O representa la pendiente y el intercepto es el orgánico descargado, ¿no? Y eso es. Y eso es para calcular el orgánico cargado. Pero eso ya lo hemos visto. Esto es solamente una representación formal, ¿no? Esto ya lo hemos aplicado en los balances. Y ahí está. Pro. ¿Quiere la O? ¿La razón? ¿Qué? ¿La razón quiere? De flujo. No. Ah, Orgánico. la. Flujo orgánico. La O. No, la razón. Ah, O. Razón Razón de de fase. flujo. Ah, de Sí, flujo. no, pero desde que sí se. ¿Qué? La pendiente. Ah, La la pendiente. Eso. Eso porque no está pendiente. Siempre. A lo que quería que llegaran. A esto no quería llegar. A lo que yo vine, dijo el profe. De hecho, el año pasado me iba a poner más tonto porque yo le iba a dar el ángulo acá. Ah. Iba a dar el ángulo de la renta operacional y ellos tenían que graficarla. De hecho, les pedí transportador, no se acuerdan, ¿no? Y nunca lo hice. Hubieran más, po. Y ahora no me dio el tiempo. De hecho, estoy viendo que este curso está para sacarle a tu Al próximo. próximo año. Póngale uno. Vamos a seguir subiendo el level. ¿Cómo que el próximo año? ¿Cuántos se van allá? No, pero vienen de Eso es para el verano, dijo. Que lo paguen con los rayos. Una ola.
Sí, ya hicimos los trámites la para ir. oportunidad para pasar el ramo. Porque las pruebas. Oportunidad para pasar. Porque las pruebas. Ay, pues, No, si tienen sus favoritos que vienen después, pues sí que. ¿Qué les va? es que no cambió la prueba, ¿me contaron? Pero ¿Ah? no lo voy a decir, ¿verdad? Bueno, eso es prácticamente lo mismo que. Sí. Es lo mismo, pero no igual. ¿Está anotando? No. ¿Cuántas etapas hay ahí? Dos. Dos, ¿no es cierto? ¿Lo asustó? Dale nomás. ¿Con todo? Con todo nomás. Para que no siga faltando clase. Dile que sí. ¿Lo asusta con todo? Dile que sí nomás. Dile que al que no llegó a clase le va a colocar un 1 nomás, listo. No, Era. deja asustar. Que preguntó si acá se había revisado las pruebas. No, ¿Quién? no. Más. Le voy a decir que no fue a todo. Puro error. Va a repetir la prueba, dile. No sé, que se tengo que realizarlas con tiempo. Entonces. No nos queda tiempo, vos, profe. Exige estar en el grupo y no viene. Tengo que adivinar sus cálculos de repente. Oh. No me pierda la hoja, mire que no la dejé junta. Así es. Me entregó 5 hojas. No me pierda la hoja. Me entregó una tesis. Me entregó una tesis de la prueba. Un recorte. Eso es reporte de la prueba. Es un puro ejercicio. ¿Aló? Imagínese ese dolor de cabeza. Y no fue la cura de Krishna, sino que fueron varios que quedaron variados. Pero más que eso, la prueba 50 y 50, pues. Yo era sido un ejercicio. La verdad es que no me dio tiempo. Sí, era para mí, ¿cierto? Yo. No alcancé a Ya. escribir la ¿A teoría 10 y no cuántas? la sabía, weón. Era linda. Ahí nos vemos. Si se dan cuenta, ¿cuál es el efecto de la razón de fase? Como viene siendo la pendiente, sabemos que una pendiente alta, ¿qué quiere decir que sea una pendiente alta? Que tengo más flujo acuoso que flujo orgánico, ¿no es cierto? Le dice, FA, FO alta significa pendiente pronunciada, orgánico muy cargado, mayor riesgo de saturación. ¿Por qué viene la saturación? Porque tengo alto flujo acuoso y tengo poquito extractante, por ende lo puedo saturar rápidamente. Ese es el riesgo de tener una razón de fase alta, FA, FO. ¿Se entiende? ¿Lo habrán asociado o no? Sí. Oh, wow. Vale, usted no está en clase. No. ¿Estás haciendo la prueba? Se deja saber el azul, ¿no? Que tomamos café. ¿Qué azul? Este es una FA-FO alta, porque el azul representa el acuoso Ah, y el negrito el representa orgánico. El negrito. Oh. Tome, el oscurito. cambie su cuestión, tome. Y ese es permanente. Obvio. Es para escribir en la pared. Ahí está el azul. Y abajo está el negrito. ¿La alcanzará a ver o no? Sí, Sí, ahora sí. Para que sigan la lógica. Si yo tengo esta razón de fase, el orgánico que contiene el extractante lo voy a saturar rápidamente porque voy a tener alto volumen de iones cubre. ¿Se entiende, no? Después les voy a preguntar. ¿Está grabado, profe? Después les puedo decir, oye, ¿qué pasa si yo aumento la razón de fase? ¿Qué puede pasar? Dependiendo, Y lo que van a decir es el silencio incómodo que generalmente. depende de lo que aumente, po. ¿Cuál razón quiere aumentar? No, porque pero la vamos a Sube la poner. pendiente la renta operacional y ¿por qué? ¿Y qué pasa? Hay un orgánico muy cargado, mayor riesgo de saturación. Sí. todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando aplicamos lo contrario? Se va a calentar, digo. Hay mucho orgánico y puro cosa. La mente te va a bajar.
Claro, obviamente la pendiente baja, ¿no es cierto? La viscosidad sube, así que la temperatura sube, dijo el Nico. No encuentro fallas en su lógica. ¿Qué va a pasar acá? Lo contrario. Baja. Tengo más orgánico disponible, pero poco ion cúbrico que es transferir a la fase orgánica. Claro. Quiere decir que estoy malgastando orgánico acá. ¿No es cierto? Entonces dice, por acá decía, más orgánico disponible, menor carga relativa, mayor consumo de extractante y diluyente. Allá hay. Ahí ya, Mucha por carne ejemplo, para poco empezaría gato, a y acá hay mucho gato para poco carne. Del primer paso, de ver la cantidad de la relación de fase. Si era 0,5. Sí, claro. Ahí estaría un poco. Sí. Pero es netamente para hacer prueba, ¿no? Sí o sí, cuando es más bajo la razón de fase. Sí, uno varía la razón de fase para ver cuál es la más óptima. ¿Y cuál es la más óptima? Bueno, ahí tienen un caso, en este caso dice que LS entra con 6, lo que queremos optar como un refino objetivo es de 1, y el orgánico de entrada es 0,5, con una razón de fase de una recta, una pendiente de 45 grados Celsius, ¿no? Me dicen que sí, ¿sabes lo que te dicen? De Es que 50. estaba viendo el. ¿Se da cuenta, no? Tiene... ¿Se da cuenta lo que está mandando para afuera o no? Pero si el Nico lo dijo. Si el Nico dijo. Yo les digo algo, ustedes sí. Si usted lo está diciendo. Sí. Del profe. Grados Celsius, grados Fahrenheit. ¿Cuál? Si la viscosidad ¿Cuál? sube. Si la viscosidad sube, la temperatura baja, pues, profe. Cállate, esa ¿Qué pasa si aumenta cosa. la temperatura con la viscosidad? ¿Ah? Disminuye la viscosidad. Baja ¿Están la todos de acuerdo con temperatura. eso? ¿Qué dijo? ¿Qué pasa si en un sistema aumenta la temperatura? ¿Qué pasa con la viscosidad? Aumenta, baja, Lo vi en pues. una Baja la página viscosidad. Baja la viscosidad. Baja la viscosidad, ¿no? Sí. Y esa pregunta no la trae. Es más diluido. Sube Baja la la temperatura, dijera. Me acuerdo que la leí. Está preguntando a mi hijo, profesor. Te estoy preguntando a ella la hora. Ay. Profe, depende del fluido. Ah, porque si es un gas. Búsquela ahí, po. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? ¿Baja o disminuye la viscosidad de un gas? Aumenta la viscosidad. ¿De un gas? Por decir un gas, como no tiene viscosidad. Es mi bueno. ¿Es un fluido? ¿Un gas fluido? Pero el estado gaseoso, ¿cómo va si no lo No, vean? no tiene si un fluido, algo que se está moviendo, ¿no? ¿Al gas le fluye. aumenta entonces? Un fluido que fluye. O sea, en realidad cuando nos detallamos. Búsquelo, po. Diga. Al chat. ¿Ya? Y ahí esto más Más de la ejemplo, conclusión. No. Oh. ¿Se votaron los dos? Revisemos las pruebas, profe, en grupo. Voy a hacer la prueba cada uno para que la revise. Mira. ¿Me voy? ¿En ¿Me serio? voy, profe? ¿Me voy? ¿En cuál de los dos? ¿Se tiene que ir? No me quedé. No, para no la prueba. No, si está en la guía.